Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que revisa las claves de la política internacional. Hoy un programa muy importante. Vamos a analizar y vamos a revisar la cumbre de líderes del G20 que tendrá lugar en Nueva Delhi, en India, el 9 y el 10 de septiembre. Un momento importante para revisar los grandes desafíos del siglo XXI en materia de gobernanza global, siendo México país miembro junto con otros dos países latinoamericanos como Argentina y Brasil. El día de hoy ponemos toda nuestra atención en los nudos de la gobernanza global, las prioridades de India como presidente pro tempore del G20, la importancia del sur global, la próxima presidencia de Brasil del G20, así como las posiciones de México. Les pido por favor que nos acompañen. El mundo está enfrentando un escenario altamente consternante. Tensiones geopolíticas, económicas, tecnológicas, ambientales, sociales y humanitarias se despliegan al calor de un mundo pospandemia y del sentimiento de desconfianza que priva entre las superpotencias para trabajar por una mínima agenda de cooperación internacional. La invasión de Rusia a Ucrania, la nueva rivalidad entre Estados Unidos y China, el calentamiento global, la guerra comercial y el credo antiglobalizador están generando nuevos desbalances globales que están sobrepasando las respuestas que puedan dar las instituciones internacionales del siglo XX. Resulta evidente que estamos atestiguando una crisis del multilateralismo y la pérdida de musculatura de la ONU en un mundo donde crecen los nodos multipolares. De manos de Indonesia, India recibe la presidencia pro tempore del G20, el grupo de las 20 economías más industrializadas del mundo que buscan coordinar políticas públicas para enfrentar los enormes desafíos globales. Para hablar de este interesantísimo tema nos acompañan desde el Senado de la República el doctor Alberto Betancourt. Él es coordinador del Observatorio del G20 del Colegio de Historia de la UNAM. Bienvenido, Alberto, siempre un privilegio. Reina, muchas gracias, te agradezco mucho esta oportunidad. Gracias, Alberto. También está con nosotros Gerardo Rodríguez, él es vicepresidente de la MEI y académico de la Universidad de las Américas Puebla. Bienvenido, Gerardo. Gracias, Reina, un privilegio. Alberto, el mundo enfrenta una policrisis, crisis simultáneas y transnacionales en donde ningún país por sí mismo puede resolverlas. En este contexto, ¿cuál es el rol del G20? El G20 es un espacio fundamental de negociación de asuntos geopolíticos en el que diversas potencias, entre ellas por ejemplo las que conforman el G7, por un lado, y quienes integran el grupo de los BRICS, más todos los países independientes, intentan llegar a un consenso mundial en torno a temas relacionados con la economía, con la gobernabilidad y con la seguridad global. El G20 siempre en ese sentido ha jugado un papel muy importante fuera de las instituciones multilaterales, desde mi punto de vista con poca transparencia, pero siempre ocupa un lugar central en la negociación de los consensos internacionales. En esta cumbre que viene, en la de la India, va a enfrentar un contexto internacional verdaderamente difícil. Yo quisiera comentar que, por ejemplo, Christine Lagarde, ahora directora del Banco Central Europeo, anterior directora general del Fondo Monetario Internacional, ha señalado que la economía mundial está viviendo una fractura sin precedentes. Es decir, que las instituciones financieras internacionales tienen que pensar en una economía en la que se dislocaron las cadenas productivas y consecuentemente el nivel de la crisis económica que estamos viviendo es verdaderamente terrible. Y eso ha llevado a las potencias a asegurar sus cadenas productivas. Y eso, desde mi punto de vista, está empujando algo que yo calificaría como un fuerte ímpetu neocolonial, en el sentido de que las antiguas metrópolis están ejerciendo presión sobre los países de la periferia para que les garanticen
que los van a abastecer de materias primas. Algo como lo que vimos cuando Estados Unidos presionó a México durante la pandemia para incluir una serie de rubros industriales entre las cadenas productivas que eran consideradas prioritarias. A ver, Gerardo, nos está hablando Alberto también del sur global, pero ahora, ¿por qué cambia la forma de contar la historia? ¿Por qué sur global y no países alineados o no países que fueron colonizados por las grandes potencias de las que habla Alberto? La economía del mundo se está yendo hacia el sur. Hay que recordar que China va a ser la primera potencia económica para el 2050 y la India la segunda, desplazando a Estados Unidos como la tercera economía del mundo a mitad de este siglo. Los países del sur están ejerciendo un rol muy importante. Indonesia, tú ya lo comentabas, fue una presidencia del G20 muy interesante. Indonesia va a estar en el top 5 de las economías del mundo también para el 2050. Súmale a Brasil, por ejemplo, América del Sur, África, que está creciendo también económicamente. Entonces, el peso económico del mundo está transitando del norte hacia el sur. Entonces, estos países quieren ejercer un liderazgo muy importante y equilibrar las relaciones que tienen con Estados Unidos, con Europa principalmente. Qué interesante. Ahora, Alberto, tú comentaste que el G20 tiene una mirada geopolítica, pero inició como un grupo para evitar shocks económicos internacionales. La guerra Rusia-Ucrania enfatiza que tenemos que anteponer y tener una visión geopolítica la nueva rivalidad entre China y Estados Unidos. Es que tú señalaste muy atinadamente que estamos ante una crisis que es multidimensional. La guerra en Ucrania, este choque entre la OTAN y la fuerza geopolítica rusa en territorio ucraniano, es algo que está afectando la economía mundial. Y consecuentemente el G20, que está efectivamente pensado para resolver o para evitar y conjurar crisis económicas, pues ahora está ante una fenomenal, con problemas en los precios de los alimentos, con problemas con los energéticos, con problemas en términos de sustitución de energías, y en ese contexto la fractura de la economía global. Perdón que insiste en ese punto, pero es importantísimo. El Fondo Monetario Internacional discutió en su revista del mes de abril el tema de si tiene que seguir pensando en una política para un solo mundo o para dos. De ese nivel es el tamaño de la fractura que está viviendo el mundo contemporáneo. Consecuentemente, pues qué importante es un espacio en el que las potencias se van a reunir para tratar de llegar a acuerdos mínimos en una serie de áreas en las que es indispensable la cooperación. Pienso, por ejemplo, y es un ámbito que entra dentro de la jurisdicción, digamos, de los temas del G20, el tema de la seguridad civil de la industria nuclear. Al estallar la guerra en Ucrania, donde hemos visto cosas impensables antes, como los combates en torno a Chernobyl o la disputa en Zaporizhia, pues se ha interrumpido algo que es indispensable para que el mundo viva seguro: la seguridad nuclear y las salvaguardas que tienen que incluir a todos los países del mundo. Si hay una fractura comunicacional entre Rusia y Estados Unidos, el mundo se vuelve mucho más inseguro. Por eso el G20, sin sustituir nunca, porque no lo puede hacer, a instituciones multilaterales como la ONU, puede jugar un papel y debe jugarlo. Y va a ser muy interesante ver si la India logra, digamos, unificar al mundo, generar un consenso mínimo o ahondar la fractura que se está viviendo actualmente. ¿Cuál es tu apuesta, Gerardo? Mira, en términos económicos, el G20 también se tiene que posicionar sobre la propuesta de Naciones Unidas si vamos a dejar de presionar los países pobres, al 25% de la economía del mundo más pobre, para que dejen de pagar su deuda. En este sentido, China es el gran acreedor del mundo. Entonces, la mayor parte del mundo le debe a China. Entonces, este es también un gran debate. Hay economías en África, en Asia, en Sudamérica que están verdaderamente ahorcadas por las deudas. Y como bien dices, el G20 tiene un impulso a partir de la crisis del 2008-2009 y hay que ver si es hora que asuma también un rol con este tema. Hay muchas economías que pueden caer en desgracia financiera. Y ahora, pero ¿cuál es la posición del G20? Por ejemplo, ¿hay alguna posición, alguna resolución del G20 frente a la guerra Rusia-Ucrania? Mira, aquí de nuevo, la India jugó un papel de ayudar
a que se resuelva de manera diplomática. La India se benefició absolutamente de esta crisis geopolítica. Rusia salió de la crisis económica de las sanciones gracias a que la India le compró petróleo. Claro. Ahora, estamos viendo un G20, Alberto, como de multigrupos. Es decir, por un lado tenemos a Estados Unidos, Unión Europea, por otro lado Rusia y China. Y también está el MICTA y los BRICS. Entonces, bueno, pues ¿cómo amalgamar todo esto en un consenso? Es terriblemente difícil. Rina, yo creo que hay cumbres en las que todo está preestablecido o no pasa nada. Van y se toman la foto. Yo creo que esta va a ser una cumbre donde realmente va a haber una negociación muy en serio y la India se va a convertir, al menos por algunos días, en el pivote del planeta, de la comunidad mundial. India, coincido completamente, es una superpotencia, acaba de rebasar a China en su población. Es el país más poblado del mundo, con más de 1.200 millones de habitantes. Es además una de las democracias más grandes del mundo, pero con grandes claroscuros. India, por ejemplo, acaba de vivir el arresto de Rahul Gandhi, el dirigente del Partido Nacional del Congreso. Así que es la potencia democrática más grande del mundo en un país en el que la democracia está amenazada. Pero lo más interesante desde mi punto de vista es que India juega un papel importantísimo en su relación con China. Si India y China se unen, que es uno de los escenarios, creo yo, no el más probable, pero posible. Tienen un problema ahí en la frontera. Tienen un problema fronterizo, pero tienen una economía y un comercio bilateral que está creciendo continuamente. Los capitales van de un lado a otro, se reproducen a ambos lados de la frontera. Hay una contradicción entre la tensión militar que se está viviendo en las planicies de Galwan y el crecimiento y el intercambio económico que se intensifica. Pero India se está acercando mucho a Estados Unidos. India, en cierto sentido, yo diría que está casi a punto de romper con el BRICS. Es una situación muy delicada. A mí me tocó leer, por ejemplo, en el periódico Global Times, que es de alguna manera el periódico que expresa la posición de la política exterior china, que se hablaba de la posibilidad de que Xi Jinping no asista a la cumbre de Nueva Delhi por las tensiones que se están viviendo entre China e India. Y desde luego, pues más bien introducía la necesidad de llegar a un acuerdo. Entonces, si India se acerca a Estados Unidos o si se acerca a China, si se aleja o se acerca del BRICS, eso va a ser determinante en un país que tiene una interlocución privilegiada con Rusia. Pero qué interesante, bueno, Gerardo, lo que está diciendo Alberto, porque la India está en el Quad, es decir, en el diálogo del cuadrilátero, platicando con Japón, con Australia, con Estados Unidos. Pero por otro lado, los BRICS se quieren ampliar, quizá porque la India se salga de los países BRICS. Yo creo que Estados Unidos le está apostando a sacar a la India de los BRICS y de la geopolítica de China, absolutamente. Y que regrese este espíritu de la excolonia anglosajona británica. Entonces yo creo que tiene mucha razón Estados Unidos para cercar. Ya lo logró con Australia. Australia le está costando mucho porque la principal economía para Australia es China, en términos de comercio, de turismo, de inversiones ya. Entonces me parece que es una jugada geoestratégica con el AUKUS también, jugarle también a la geopolítica del sur de Asia. Yo creo que la India ahorita está jugando al juego del hijo de la pareja divorciada. Está jugando a ver qué le saca a los dos papás, tanto a China como a Estados Unidos. Y es por eso que la India, regresando al tema de las policrisis, quería jugar un rol de negociador para la paz entre Ucrania y la Federación de Rusia. Nos invitó a México para formar parte de este grupo de negociadores de los países que no tomamos bando en ciertos sentidos. Yo creo que, como bien dices, la India va a ser el epicentro de las discusiones globales. Soy poco optimista, por ejemplo, en la reforma para el Consejo de Seguridad o al sistema de Naciones Unidas. Como lo escribiste en tu artículo, Reina, creo que hay una esperanza para el multilateralismo, pero pocas probabilidades de éxito para una reforma de gran calado al sistema de Naciones Unidas.
India tiene su mirada estratégica, Alberto, en obtener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad y lo está cabildeando con Estados Unidos. Es decir, si se sale de los BRICS, a lo mejor puede Joe Biden y el canciller británico ya dijeron apoyamos el asiento, un asiento permanente para la India. ¿Cómo ves? India juega un papel, desde mi punto de vista, muy inteligente en su política exterior, porque se mantiene en un lugar en el que se puede acercar o alejar de las distintas potencias. Vuelvo a insistir, en un momento dado India puede acercarse con China o confrontarse con ella, y eso va a determinar si efectivamente transitamos de un mundo que tiene como epicentro el Océano Atlántico, o ese epicentro se traslada al Océano Pacífico y al Océano Índico en específico. Entonces, pero India tiene también una relación privilegiada con China. A mí siempre me ha sorprendido por qué Vladimir Putin, a 2 semanas de iniciar la operación militar en Ucrania, visitó de manera relámpago Nueva Delhi y estuvo solamente 15 minutos para hablar personalmente con Narendra Modi. Entonces yo coincido, India ha jugado un papel fundamental en resistirse a la presión de la OTAN para sumarse al bando que de alguna manera está tomando partido en la guerra por uno u otro bando y mantenerse como un posible negociador. Como tú sabes, yo soy un fiel partidario de la paz. Creo que esa tiene que ser nuestra postura y creo que India está explotando mucho este papel de pivote que se puede mover hacia un lado o el otro. Sí, le llaman como la política exterior de la autonomía estratégica. En palabras más simples y llanas, pues vender ¿no? tu amor, o sea, encarecer tu amor, ¿no? A ver a qué bando vas. Pero bueno, pues muy interesante. Vamos a un corte, regresamos. El grupo de los 20 está integrado por los 19 países más industrializados del mundo, entre los que se encuentra México más la Unión Europea. Sus miembros representan alrededor del 85% del PIB mundial, el 75% del comercio internacional y alrededor de los 2/3 de la población del globo. Se trata del principal foro para la cooperación económica internacional y la gobernanza. El G20 no tiene una secretaría permanente. En cambio, la presidencia rota anualmente entre los países miembros. India ocupa la actual presidencia del G20 desde el 1 de diciembre del 2022 hasta el 30 de noviembre del 2023. India ya se convirtió en la quinta economía más grande del mundo y en el país más poblado del planeta, un actor geoestratégico clave que busca ser seducido tanto por Occidente como por China y Rusia. Como presidente del G20 afianzó su doctrina de autonomía estratégica en su política exterior, aquella que la invita a actuar como puente y mediador entre las potencias centrales y antagonistas. Bajo su liderazgo, India ha buscado reforzar la voz del sur global en la toma de decisiones colectivas globales, los países de África, Asia, América Latina y los pequeños estados insulares en desarrollo, que deberán coordinarse para aumentar su influencia y poder de negociación en el escenario internacional y demandar una mayor representación en los organismos multilaterales. Estamos de regreso conversando sobre la cumbre de presidentes y de primeros ministros del G20 en Nueva Delhi, India, porque India preside los trabajos en este año mismos que le cederá la estafeta a Brasil. Alberto, ¿qué piensas de la estructura del G20? Es un órgano no vinculante, no tiene una secretaría permanente. Ante el nuevo escenario geopolítico global, ¿debería de dar el paso para convertirse en un organismo formal? ¿Qué piensas? Yo creo que el G20 juega un papel importante en términos de las negociaciones geopolíticas, pero que no debe sustituir otros espacios multilaterales que son extraordinariamente importantes y que siguen otras reglas en las que las cosas pueden transcurrir con mayor lentitud o con procesos más lentos, pero que tienen también mínimos mecanismos democráticos que no existen al interior del G20. En ese sentido, yo creo que es mejor que mantenga la postura que tiene y que se vayan creando espacios
que adecúen las instituciones de la gobernabilidad mundial a la nueva realidad geopolítica. Cuando se crearon las instituciones de Bretton Woods, por ejemplo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, por citar dos casos de instituciones multilaterales, había una correlación de fuerzas en el mundo en la que había un claro predominio de Estados Unidos y de los países que algunos años después integraron el G7. Esa realidad económica y política ya no existe en el mundo. Coincido completamente, hoy tenemos una China que tiene un Producto Interno Bruto de 17 billones de dólares, una India que tiene un Producto Interno Bruto de 13 billones de dólares. Si los sumamos, son una economía superior y una potencia geopolítica con mayor peso económico que Estados Unidos, que tiene un Producto Interno de 23 billones de dólares. En ese sentido yo coincido, Estados Unidos va a hacer hasta lo imposible para evitar que China continúe su ascenso, y una de las estrategias seguramente consiste en fracturar la posible cooperación entre India y China. En ese contexto yo creo que es muy importante que nosotros pongamos el ojo en algo que se va a discutir en esta cumbre en Nueva Delhi, que es la propuesta de reformar las reglas de gobernabilidad del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y particularmente, y lo acabamos de ver en la cumbre del BRICS, toda la serie de iniciativas y discusiones que hubo en torno a terminar con el sistema dólar en el mundo. Ahí los BRICS están dando un paso fenomenal. India, como vimos, pues estuvo oscilando entre que se apoyaba o no la propuesta de crear una moneda alternativa al dólar, y a mí me ha dado mucha pena que en el caso particular de México haya habido una declaración desde mi punto de vista apresurada del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que nosotros estamos de acuerdo con el sistema del dólar. A mí me gusta mucho la iniciativa de Brasil de ir pensando en estrategias que permitan generar poder para el sur global. Yo aquí difiero. A ver, Gerardo. Mira, yo creo que México tiene que apostarle a su geopolítica, y la geopolítica más importante de México ahorita es América del Norte. La política está incidiendo para la atracción sin precedentes de inversiones de todo el Asia-Pacífico, incluyendo inversiones chinas hacia México, porque no quieren estar excluidas del gran mercado estadounidense. Hay que tomar parte en la geopolítica, y que el presidente López Obrador haya dicho, sí, no nos vamos a casar, no le vamos a entrar al juego de los BRICS, es porque nuestra economía está atada, lamentablemente sí, al dólar, pero ahora también con un peso que está ganando terreno gracias a todas estas inversiones que está llegando, el nearshoring y el friendshoring. México no le puede jugar, porque además los BRICS nunca nos han invitado. Tuvimos que armar nuestro grupo, ¿no? El MICTA, con los países que estábamos ahí solitos en las reuniones del G20 en los lobbies. ¿Por qué no reunirnos con, por supuesto, México, Indonesia, Corea, Turquía, ¿no? Australia? Entonces, hay más mundo que los BRICS. Los BRICS ya tuvieron su momento en los años 90 y en la primera década del siglo XX. Es la hora de América del Norte, y México puede jugar un rol también muy interesante con los países latinoamericanos. Los BRICS es Brasil, y Brasil, quiéralo o no, es un adversario político del futuro de México. Por ejemplo, si Estados Unidos le apuesta a que la India tenga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, lo mismo va a pedir Brasil, y aquí Argentina y México se tienen que oponer. Es una política exterior oponerse a asientos permanentes, porque eso no es democracia en el sistema multilateral. Así es que yo celebro que el presidente López Obrador haya tomado partido por América del Norte. Rina, Alberto. Esta es una discusión extraordinariamente importante para nuestro país, claro, y para el mundo. Claro. México no puede andar por ahí a la deriva o dando por hecho cosas que tiene que discutir a profundidad. Yo en eso celebro mucho que tengamos este espacio en el que podemos tener opiniones diferentes, incluso diría yo muy diferentes. Yo creo que el balance que nosotros podemos hacer, no me desvío de la cumbre del G20, voy a la construcción de la postura que debe tener nuestro país. Pero tú coqueteas con otros nodos geopolíticos, estar con América del Norte, con un país soberano pero que también asuma su pertenencia histórica a América Latina y que vaya generando condiciones que empoderen a nuestra región para negociar mejor la defensa de sus derechos, de su soberanía, de su independencia. Y eso significa
Acabamos de citar el caso de India. O sea, como poder negociador. Eso significa tener la posibilidad de fortalecernos con los países que tienen muchas similitudes y hermandad con nosotros en muchos terrenos y establecer mejores condiciones de negociación. ¿Cuál es el balance que podemos hacer de esa ideología que se apoderó de México durante varias décadas y que promovió intensamente la integración de nuestra economía a América del Norte? Un campo devastado, un costo ecológico verdaderamente terrible, una dependencia alimentaria, una construcción de un territorio que está lleno de maquiladoras, la intromisión de los norteamericanos en una gran cantidad de asuntos que pertenecían a la soberanía de México. Yo creo que el proyecto histórico de México tiene que ser recuperar su soberanía y apostar por un mundo multilateral, no aumentar su dependencia, no incrementar su dependencia, y eso significa una política exterior que apueste no solamente por los BRICS, que apueste en general por el fortalecimiento de las instituciones multilaterales, del sur global y de la promoción de derechos. Así que yo creo que nosotros tenemos que ir a India con ese espíritu, no con el espíritu de plegarnos a nadie, sino de ganar independencia para nuestro país y para los pueblos del mundo que comparten con nosotros una condición de economías periféricas, que ocupan cada vez un lugar más importante en el mundo, pero que tienen que asumir lo que son, no negar lo que son. Sí, Alberto, y en esta cosmovisión de cómo lo estás manejando, interpretando, ¿dónde dejarías a Estados Unidos frente a México? Estados Unidos, como un país con el que tenemos que tener una muy buena relación, con el que tenemos relaciones extraordinariamente complejas. Ahora que está, por ejemplo, la película Oppenheimer, pensaba simplemente en una de las muchas aristas que tiene nuestra relación con Estados Unidos. Estaba yo leyendo en el Boletín de los Científicos Atómicos un estudio que hizo el Centro de Estudios de Enfermedades de los Estados Unidos, donde habla de cómo la prueba Trinity, realizada en Alamogordo el 16 de julio de 1945, provocó la generación de una nube atómica que afectó a Ciudad Juárez y a buena parte del territorio de Chihuahua. Es solamente un ejemplo del tipo de grandes problemas que tenemos que resolver y abordar en un espíritu de cooperación, amistad y fraternidad con Estados Unidos, pero no de subordinación. Y ahí es donde yo pienso que para nosotros es muy importante pensar en un sistema económico en el que América Latina se fortalezca. Ahí vamos a encontrar nuestro espacio natural para negociar como mexicanos, una inserción mejor en la globalización que nos permite incrementar nuestra soberanía, y eso quiere decir incrementar nuestra libertad. Entonces pienso que este debate es importantísimo. En realidad creo que la sociedad mexicana necesita tener estas discusiones como la que estamos teniendo. En pocas aquí palabras, ¿no? El gran enigma de la política exterior de México es, bueno, pues vemos al norte o vemos al sur, o conjugamos con los dos y sacamos de manera pragmática los mejores beneficios, Gerardo. No, yo creo que México, a mí me gusta jugar al futuro. México está llamada a ser la 10ª economía del mundo para el año 2050. Entonces, México también va a estar a la mitad de ese G20. La economía mexicana va a ser más grande que la de Alemania, que la de Francia, pero no va a ser más grande, por ejemplo, que la de Indonesia, que la de Estados Unidos. Bueno, todo esto para decir, México también puede jugar al rol y lo va a jugar del espacio multilateral. México tiene que seguir jugando, pero no podemos caer a llegar a la cancha ya jugada, ya estropeada de los BRICS. México necesita construir un nuevo espacio de diálogo con el sur global. México es puente del norte y del sur. Entonces, México debe de tomar lo mejor de las inversiones chinas que se van a asentar en el Istmo de Tehuantepec, con todo este desarrollo, con el tren transístmico, con todo este desarrollo que está buscando el presidente López Obrador. Yo creo que ahí estamos ganando lo mejor de las empresas chinas que con las reglas de América del Norte se están instalando aquí. México tiene que jugar un papel terriblemente importante para que la nueva Organización de Naciones Unidas, si llegara a establecerse, no tengan estos cotos de poder, de privilegios que son del Consejo de Seguridad, el poder de veto, por ejemplo. México tiene que jugar su rol también en Sudamérica, en América Latina y en Centroamérica. Sudamérica no es cooptado exclusivamente o controlado por Brasil, y países pequeños, por ejemplo, como Bolivia, como Paraguay, Colombia, Perú en su momento, no la situación ahorita crítica,
piden a gritos que esté México para equilibrar la fuerza brasileña. Entonces, yo creo que el G20, qué lástima que el presidente López Obrador no va a asistir. Vamos a tener una gran representación con la canciller Alicia Bárcena, pero estamos perdiendo estos espacios de discusión fuertes. Tú estuviste recientemente en el T20, en la reunión de los think tanks del G20, y te das cuenta cómo los países como la India, como China, como Brasil, quieren absorber todos esos debates. Creo que México tiene que participar con mucho más fuerza, con mucho más vigor, porque estos espacios, como bien dices, doctor, es donde se discuten las grandes posiciones que después van a llegar a los organismos internacionales. Además, creo que es muy importante comentar que es un momento estelar para el sur global, porque fíjense bien el cuarteto de países: Indonesia, presidente del G20, luego la India, luego Brasil y próximamente Sudáfrica. Entonces, Alberto, también es un gran momento para solidificar los posicionamientos de los países en desarrollo del sur global. O sea, es un momento de oro. Es un momento muy importante, histórico, y lo tenemos que aprovechar. Yo quisiera mencionar, por ejemplo, para el caso de América Latina. América Latina es actualmente una zona de paz. América Latina tiene el gran consenso de que no haya un conflicto bélico en nuestro continente. Es además una zona que está libre de armas nucleares. Es un gran promotor de la resolución de los conflictos por la vía pacífica y por la vía diplomática. Está jugando un papel fundamental en tratar de destrabar una de las peores barbaries del siglo XXI, que es la guerra en Ucrania, que ha hecho trizas un país en el que existía una convivencia multicultural, y hoy lo que existe es un campo de batalla y escombros. En ese sentido, yo pienso que es muy importante que nosotros mantengamos nuestra conciencia como latinoamericanos y que podamos retomar iniciativas como CELAC. Estaba yo pensando en un caso muy concreto. Alberto, pero América Latina ha perdido talla en la geopolítica global. Nos hemos convertido en una región irrelevante prácticamente. Mira, yo haría una pregunta muy concreta, que me parece que tiene que ser una de las variables que nosotros incorporemos en cualquier clase de análisis geopolítico. ¿Estamos en un mundo en el que ha terminado el proceso de colonialismo? ¿O estamos en un mundo en el que todavía existen intereses de países centrales que quieren subordinar a otros países, asignarles un cierto juego, una función en la División Internacional del Trabajo y acrecentar su dependencia? Pero no nada más viene por Estados Unidos, también viene por China, el colonialismo nuevo de China. Pero necesitamos romper ese colonialismo. De los préstamos. Pero necesitamos romper esa política colonial, claro. No reforzarla, romperla. Y eso es lo que creo que tiene que orientar nuestra política. O sea, tú preguntas, ¿qué papel tiene que jugar el sur? Tiene que jugar un papel de descolonización. Y ahí es donde yo pienso que tener conciencia colectiva, podríamos decir del sur, puede ayudar mucho a cambiar la correlación de fuerzas. Ahora, hablando de Brasil, que es el nuevo país que va a presidir el G20 a partir del 1 de diciembre del 2023, ¿dónde tendrían que estar los ojos estratégicos de la canciller Alicia Bárcena? Es decir, México, país rival frente a Brasil, ¿qué debemos de hacer? Bueno, Gerardo dijo que éramos rivales. Yo creo que es una alianza natural para somos un rival histórico. Yo creo que sí hay cierto choque, Alberto. Bueno, sí, claro. Todo depende del ente que tengamos. A ver, Gerardo. Platicando con la canciller Alicia Bárcena, con un grupo de académicos que nos invitó, ella nos manifestaba, ella tiene una magnífica relación con el canciller brasileño. Pues ella viene de ser la titular de la CEPAL, entonces tenía un diálogo directo con el canciller. Ojalá y ayude a distensar, ¿no? Y que ayude a acercar. Creo que hay posiciones en las que México y Brasil pueden ir juntos, pero este es un mundo terriblemente realista y nos estamos peleando por una situación de poder que son la atracción de las inversiones. México lamentablemente no ha aprovechado al máximo esta década perdida de Brasil por la inestabilidad política y la corrupción para jalar mucho más inversión que su momento jaló en la época de Lula. Este nearshoring verdaderamente está siendo un momentum para México que le vino afortunadamente al presidente López Obrador en sus últimos años de gobierno. Hay áreas de oportunidad del diálogo Brasil-México, por supuesto, y ojalá ya exista, pero es una realidad.
México tiene una posición absolutamente confrontada con el tema de que Brasil ocupe un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Tema de inversiones. Brasil, tú lo sabes, Rida, le ha jugado al excluir a México de los diálogos en Sudamérica, en Centroamérica, es decir, México se fue con Norteamérica en el 94 y nos dejó aquí a solos. Y México le ha costado mucho trabajo regresar a esas posiciones en América Latina. El tema, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico fue una estrategia geopolítica muy interesante de México en un momento en que había sí gobiernos liberales, democráticos en la zona del Pacífico americano. Entonces, con las lamentables fracturas democráticas que ha habido, por supuesto, en Perú, en la situación complicada que hay ahorita también en Ecuador, esta fractura de la Alianza del Pacífico le viene muy bien a Brasil. Ahí te la dejo. Pues sí, si me dejas pensando, de verdad, efectivamente, Gerardo. Pero bueno, y hablando de México, vamos a vincular otro tema, porque una de las apuestas del G20 y sobre todo de India tienen una voz muy importante para que la Unión Africana sea miembro del G20. Y ahí México, ¿cómo juega con África? Es decir, a África tenemos un gran despertar económico, político, tienen un gran peso diplomático. México, ¿cómo está viendo a África desde el punto de vista del sur global, Alberto? Pues mira, yo creo que estamos viviendo un momento muy importante de la política exterior mexicana, en el que ha habido un regreso, desde mi punto de vista insuficiente pero importante, a independizar la política exterior de México en algunas áreas, volvernos a ubicar en un contexto de estar en América Latina, y en ese contexto yo creo que nuestras relaciones con África pues tienen que ser muchísimo más intensas, y ahí vuelvo a pensar en Brasil como un aliado. Brasil tiene hoy un proyecto de universidades del sur en el que está recibiendo a una gran cantidad de estudiantes de posgrado que vienen de África y que están colaborando con las universidades brasileñas, y uno ve a los estudiantes de las distintas universidades estudiando en los centros de enseñanza superior de Brasil. Yo creo que México tiene que empezar a tener esta mirada global y tiene que empezar a jugar a nivel global, y eso tiene que hacerlo también en África. Yo creo que sería muy interesante, por lo mismo, que México intensifique su relación con el continente africano y con todos los procesos que hoy está enfrentando ese continente, en un momento en el que efectivamente hay una disputa entre la hegemonía estadounidense y la hegemonía china por el continente africano. Y allí es donde yo pienso que nosotros tenemos que jugar el papel de crear una tercera opción, que los países no se vean obligados a subordinarse a Estados Unidos o a subordinarse a China, sino que tengan una instancia que yo creo que puede ser América Latina, que sirva como un pivote para hacer un contrapeso. Yo en ese sentido pienso en Brasil como un aliado natural de México para contener a las dos grandes potencias que hoy se están disputando el territorio, China y Estados Unidos. Pero se tiene que articular ese consenso, porque naturalmente tenemos una rivalidad geopolítica. ¿Cómo la ves, Gerardo? Mira, yo creo que es un sueño guajiro absolutamente el de la unidad latinoamericana. Son tantos los problemas internos que... O sea, yo pienso que no es un sueño guajiro. Es un sueño guajiro porque lleva dos siglos tratando. No, es un sueño guajiro porque son tantos los problemas internos que tienen que no alcanzamos consensos mínimos en el GRULAC, del Grupo de América Latina y el Caribe, Naciones Unidas. No vamos en conjunto cuando hay candidaturas internacionales. Pero a ver, regresando al tema de África. Coincido contigo, México está fuera del escenario geopolítico de África y Brasil nos gana todas las candidaturas gracias al voto de los africanos, porque ellos tienen más de 40 embajadas en África, nosotros no llegamos a la decena. Entonces, ¿México le debe interesar más África? Sí, por supuesto, porque es el continente con el mayor crecimiento económico proyectado para los próximos años, Rina. Y México va a tener un punto de interés cercano con África, que son las operaciones de paz. La probabilidad que la compañía de ingenieras e ingenieros militares Cascos Azules Mexicanos, 240, sean desplegados, te lo garantizo, va a ser alguna misión de paz de África, o va a ser el Congo, o va a ser Mali, o República Centroafricana. Bueno, pues realmente muy, muy interesante todo lo que estamos platicando. Déjenme quizá virar
el tema, algo que no hemos comentado, digo, para poner un acento innovador, el tema del cambio climático, ya lo dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya no estamos viviendo un calentamiento global, estamos viviendo un hervidero global, le dice global boiling. Y ahí, ¿cuál es el rol del G20, Alberto? A mí me preocupa mucho la iniciativa de India en relación al tema del cambio climático. Yo tengo la impresión documentada de que la cumbre sobre cambio climático ha sido prácticamente cooptada por una visión neoliberal que está pensando en resolver el cambio climático fundamentalmente a partir de implementar una especie de modelo de negocios en el cual pues está imponiendo una nueva tecnología, la solar, la eólica. Yo vengo ahorita regresando de un viaje por Europa, particularmente por Grecia, y estoy viendo, por ejemplo, todas las luchas que están librando las pequeñas comunidades, por ejemplo, en el caso de Grecia, para enfrentar a las mismas compañías de generación de energía eléctrica con sus aerogeneradores que las que están aquí en la Ventosa de Oaxaca. Está Iberdrola, por ejemplo, está Siemens, están las grandes compañías de aerogeneradores alemanes. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que en base al discurso del cambio climático global se está imponiendo un cierto tipo de tecnologías que en realidad pues lo que están haciendo es convertir a los países en generadores de energía para los países centrales. Grecia, por ejemplo, va a generar 6 veces más energía de la que necesita, llenando sus paisajes, llenando sus comunidades de aerogeneradores alemanes y españoles, que además no es nada más que se ponga el aerogenerador. En primer lugar, los aerogeneradores generan una infraestructura que después, ¿a dónde se va a meter cuando ya no sirvan, cuando se vuelvan obsoletos? Pero además fracturan las comunidades, generan un fenómeno de aumento de los precios del suelo terrible. Entonces yo pienso que lo que necesitamos es regresar a una política de conservación ambiental que sea mucho más radical y ambiciosa, pero que vaya a los fenómenos de raíz de la profunda crisis civilizatoria que estamos viviendo. Y eso significaría pensar en un nuevo paradigma que no consiste en mercantilizar la naturaleza, que no consiste en cosificarla, sino que implique un regreso a formas mucho más profundas de conservación de la naturaleza. Y eso no es un sueño guajiro, eso es algo que están haciendo millones de campesinos en América Latina, en muchas comunidades y en muy distintos países, y que tendría que convertirse en un modelo a seguir. ¿Antagonizas con esta visión, Gerardo? Mira, creo que decir que es un discurso el cambio climático y el cambio a energías renovables, me parece que es dar un retroceso a una crisis que va a vivir el sur global. El sur global va a ser uno de los más afectados por el cambio climático en los próximos años. Se prevé que zonas de África sean absolutamente inhabitables, que van a estar en temperaturas superiores al 40-50 grados en promedio al final de este siglo. Regiones también de la India van a tener serios problemas para que puedan ser habitables por los seres humanos y los animales. Entonces, realmente, y por supuesto China. Entonces, la verdad es que creo que sí tiene que haber un cambio radical del uso de energías fósiles a energías renovables. Creo que ese paso están cambiando estos discursos conservadores de la ultraderecha en el mundo como para pedirle a los países como China, como la India, como Brasil, como México, que demos un retroceso en este discurso. Creo que México desde hace más de una década dio un paso significativo, es decir, no por ser países en subdesarrollo tenemos que pedir estas garantías o más tiempo para nuestro desarrollo y no transitar estas energías renovables. Yo creo que en el G20 es un espacio natural para que se sigan avanzando en estas discusiones. Se avanzó con que China ingresara a los acuerdos de París. Yo creo que sería un retroceso. La India está dando un muy mal ejemplo en seguir utilizando, maximizando el uso de energías fósiles. Al comprarle todo ese petróleo a Rusia con la que está manteniendo la guerra en Ucrania, entonces creo que es un debate que va a seguir en los próximos años, pero el sur global no puede estar ajeno a estas discusiones.
Importantísimo, pues así es lo que está pasando en el mundo. Estamos viviendo un parteaguas internacional desde muchos puntos de vista y bueno, los mexicanos tenemos que estar enterados, no podemos desconocer lo que está pasando allá. Digo, somos la 15ª economía del mundo y un país de múltiples pertenencias. Regresamos. India ha establecido el lema Una tierra, una familia, un futuro como el tema de su presidencia del G20, con el objetivo de inculcar un sentido de unanimidad para abordar los desafíos globales de manera colectiva. En ese tenor ha identificado una amplia gama de prioridades mientras preside sus trabajos, como lo son el cambio climático, un crecimiento inclusivo, la apuesta por la Agenda 2030, infraestructura tecnológica, así como la necesidad de reformar el multilateralismo y crear un sistema internacional más responsable, inclusivo y representativo que sea apto para abordar los desafíos del siglo XXI. Destaca en este punto los objetivos de dar un mayor protagonismo al sur global. Brasil será el país que recibe la próxima presidencia del grupo de las 20 economías más industrializadas del mundo. Lula da Silva será el anfitrión y el próximo organizador de los debates más apremiantes de la gobernanza global. Con ello, se robustece la voz de los países de América Latina para enfrentar los grandes disruptores e influenciar en la toma de decisiones colectivas a propósito de amainar las cadenas de crisis internacionales que nos impactan todos los días. Hoy más que nunca, las contribuciones de los países en desarrollo se antojan fundamentales para forjar respuestas colectivas que nos lleven a un mundo más justo, igualitario e inclusivo. Brasil, México y Argentina, representados en el G20, tienen una encomienda histórica y regional de la mayor importancia. Seguimos adelante con el programa de Vértice Internacional, profundizando sobre la cumbre del G20 que tendrá lugar en Nueva Delhi 9 y 10 de septiembre. Alberto, hay un trío latinoamericano participando en el G20, México, Brasil, Argentina, primera, segunda y tercera economía de América Latina, pero hemos fallado. No hemos logrado acreditar una visión geopolítica en el orden internacional. Tus notas. Creo que estamos viviendo en América Latina un cambio muy importante en términos de las preferencias electorales, una segunda oleada con algunos matices y algunas contradicciones de gobiernos progresistas en la región que permiten recuperar el impulso que tuvo CELAC en la conformación de América Latina como un espacio que sea un actor relevante a nivel internacional. Y creo que la presidencia de Brasil en ese marco ofrece una posibilidad de que América Latina lance iniciativas muy importantes en los tres órdenes que comprende el G20. La economía mundial, donde yo creo que tenemos que apostar a un paulatino desmantelamiento de los paradigmas neoliberales. A nivel de la gobernabilidad mundial, donde tendríamos que apostar por un ascenso del multilateralismo, y a nivel también de la búsqueda de la seguridad mundial en términos del papel destacadísimo que ha jugado América Latina en la búsqueda de la paz en el mundo. Y en ese sentido yo pienso que la presidencia de Brasil puede ser una oportunidad dorada para que nosotros podamos tener un papel mucho más relevante en la política internacional. Pero Alberto, hablas del multilateralismo. Hoy se vive una profunda crisis del multilateralismo. Se habla ya de pluraliteralismo y además de minilateralismo, es decir, efectivamente no es el gran momento para las concertaciones globales y estamos hablando más que nada sobre una mínima agenda de cooperación global. Gerardo, ¿cómo estás viendo las demandas de América Latina? ¿Qué debemos pedir dentro del G20? Yo veo a una América Latina absolutamente fuera del tablero global y regional. Con la crisis en Ucrania, el propio presidente Zelensky hizo un grito a América Latina para que interviniera y no le hemos hecho caso.
Con los temas económicos hay una división también muy importante, una Argentina destrozada por su deuda, agobiada por los casos de corrupción y con la antesala posible de llegada de un gobierno de ultraderecha. Brasil, si quiere jugar un rol con América Latina, tiene una oportunidad de oro por esta alianza personal que te digo que hay entre los cancilleres de México y de Brasil. Pero difícilmente veo a otros países jugando el rol de todo lo que diga Brasil. Vamos a ir en cascada. La CELAC, América Latina, tiene una crisis profunda de soportar regímenes autoritarios como el de Nicaragua, como el de Venezuela y todavía el de Cuba. Así es que es una región en donde no compartimos lamentablemente todos los valores que quisiéramos. Ahora, quizá una de las demandas del trío latinoamericano, Alberto y Gerardo, sería pues echarle toda la carnita a financiar la agenda también del desarrollo del sur global. Por ejemplo, me estoy imaginando los objetivos del desarrollo sostenible que después del mundo pospandemia estamos completamente atrás. No vamos a cumplir la Agenda 2030. ¿Será este tema de importancia para América Latina? Sin lugar a dudas, yo creo que América Latina puede cambiar lo que podríamos llamar la correlación de fuerzas a nivel global. América Latina puede ser el promotor de un nuevo pacto social a nivel global. ¿Qué quiere decir eso? Que sea una región que juegue el papel de garantizar los intereses de un proyecto humanista frente a los intereses de algo que hoy está muy arraigado y lo vemos incluso en el ámbito de la teoría, que tiene que ver con la adopción de criterios, yo diría, de carácter neocolonial, cargados de un profundo pesimismo histórico, que renuncian a la posibilidad de la expansión de valores y de derechos. Y yo creo que la construcción de una comunidad global que apueste por la expansión de derechos, pienso por ejemplo para el caso del multilateralismo, efectivamente las instituciones multilaterales están en una crisis, pero ¿cuáles han sido los efectos de esa crisis? ¿En qué mundo vivimos una vez que se han cuarteado instituciones que necesitan reforzarse, no desmantelarse? Y en ese sentido yo pienso que América Latina pues, puede ser un muy activo promotor. No hablo de una entidad fantasmagórica, hablo de una realidad diplomática que tiene una enorme posibilidad de reivindicar demandas del sur global y que puede hacerlas valer a escala planetaria. Creo que es una oportunidad dorada para temas como el desarrollo sustentable, las reformas que tienen que ver con derechos laborales, la reivindicación de la ecología desde un punto de vista profundo. La gobernanza digital. Sí, es otro tema, ahí hay todo ¿no? un tema que habría que pensar muy seriamente, por supuesto. Muy seriamente, es un tema que está presionando la agenda internacional. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Agradezco muchísimo a Gerardo Rodríguez y Alberto Betancourt por estar con nosotros. Y sobre todo yo creo que hacemos un llamado a que México debe de voltear a ver al mundo con una mirada mucho más ambiciosa, proactiva y sobre todo también demandante y generadora de consensos a nivel latinoamericano. No se vayan, seguimos adelante con el programa. Con el área de libre comercio continental compuesto por las 55 economías africanas en un solo mercado, este bloque representa el 8º más grande del mundo. Sin embargo, muchos especialistas han hecho eco de la subrepresentación de África en el G20, siendo Sudáfrica el único miembro y la importancia de su inclusión para reformar la arquitectura financiera global. Para ello, y como parte de una de las intenciones del primer ministro indio Narendra Modi para dar más voz al sur global, pidió recientemente que la Unión Africana sea miembro de pleno derecho del G20 en la próxima cumbre de líderes que tendrá lugar en septiembre en Nueva Delhi. Una propuesta que ya ha sido respaldada por países como Estados Unidos, China, Japón, Alemania, México y Francia, entre otros. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali, me despido de ustedes desde el Senado de la República y nos vemos el siguiente martes.